con respecto al tema de la evaluación, como para cerrar el tema de la semana pasada, bueno, las notas quedaron listas hoy día en la mañana, de los que alcanzaron a responder. Igual hay varios casos que no tengo respuestas, que de hecho ahí estaba viendo con Lupita los casos de varias personas que no pudieron responder y los vamos a ver esos casos. Pero sí tengo una observación respecto al tema de los intentos, ¿ya? Creo que se entendió mal cómo se debía utilizar el tema de los 3 intentos, en algunos casos, no digo en todos, ¿ya? Esto pasó más en el curso del día que en el curso de ustedes. Respecto a que, como yo les comenté, el tema de los 3 intentos tenía que ver con ciertas eventualidades que se pudieran dar que impidieran que una persona pudiera hacer en un solo intento la evaluación, ¿ya? De manera corrida, digamos, iniciar y terminar en un solo intento, ¿ya? Entonces pasó igual que algunas personas hicieron el primer intento, tuvieron una nota, hicieron el segundo intento y después tuvieron el tercer intento y tuvieron otra nota, ¿ya? De hecho, algunos partieron con un 5 y después terminaron con un 7, ¿ya? Y esa no era la idea, ¿ya? La idea de los 3 intentos era precisamente, como yo les digo, por ciertas emergencias que se pudiesen dar, tener la opción de poder rehacerlo, ¿ya? Entonces, finalmente el sistema toma la mejor nota y esa es la que deja, la que en el caso de casi todos los que le hicieron los 3 intentos era la última nota, ¿ya? Entonces, a raíz de eso, por esta vez, voy a mantener esa nota, digamos, ¿ya? Porque entiendo que igual hubo gente que efectivamente tuvo problemas y que tuvo que hacerlo de nuevo, ya en ese sentido, igual tengo algunas personas que se comunicaron conmigo y me dijeron eso, pero también hubo otros casos de personas que lo hicieron 3 veces y fueron subiendo la nota, ¿ya? Y la idea no era esa, ¿ya? Entonces, en función de eso, el cuestionario de esta semana va a tener un cambio, va a tener solamente un intento, ¿ya? Y si alguna persona tiene alguna situación que no le permita responder en un intento el cuestionario, me va a escribir un correo y yo lo voy a activar un segundo intento, ¿ya? Lo vamos a hacer así en el fondo, porque siento que igual se entendió mal ese tema de los 3 intentos y en algunos casos utilizaron eso y lo hicieron 3 veces y al final, bueno, quedaron con una nota mayor. Lo ideal era poder tomar la primera, que era la idea original, pero como digo, yo entiendo que algunos de ustedes sí tuvieron efectivamente problemas, entonces para no perjudicar a esas personas, por ahora vamos a mantener la nota que les dejó el sistema, que era la mala, ¿ya? Y esa nota está en intranet a contar de hoy. Pero ya esta semana y la siguiente va a ser solamente un intento y digo, cualquier persona que tenga un problema me escribe un correo y yo le habilito un segundo intento, ¿ya? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, profesor. Ya, perfecto. Eso, entonces, vamos directamente a lo que tiene que ver con los contenidos de hoy. Estamos en la tercera semana, módulo 3, donde ya vemos directamente lo que tiene que ver con la fase de selección, ¿ya? Que no es la fase más importante, porque todas las fases son las más importantes, pero es donde cumplimos el objetivo del proceso, que es donde seleccionamos a la persona que estamos buscando, ¿cierto? Que finalmente es el objetivo de cualquier proceso de reclutamiento y selección, poder dar con el candidato idóneo. Y precisamente en esta fase de selección es donde encontramos al candidato y donde sometemos a los candidatos a distintos procesos, tanto entrevistas como test, etcétera, que lo vamos a revisar hoy día, para evaluar sus competencias, ¿ya? Para evaluar su experiencia, etcétera. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día, ¿ya? Y lo que tiene que ver con selección lo vamos a comenzar a ver hoy día. Recuerden que esta semana es más cortita porque tenemos fiestas patrias final de semana, entonces tenemos clases lunes, martes, miércoles, y el día jueves va a ser la evaluación. Yo les voy a dejar activado el cuestionario para que lo puedan hacer entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, ¿ya? Le voy a dejar todo ese rango de tiempo para que lo puedan responder, ¿ya? Y después retomamos el próximo lunes. Entonces yo creo que el tema de selección lo comenzamos a ver hoy día y lo terminamos de ver la próxima semana, ¿ya? Porque yo creo que es lo que nos va a tomar más tiempo dentro de este proceso, ¿ya? Y también va a ser bien práctico, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día va a ser más teórico porque en el fondo vamos a ver los tipos de entrevistas y los tipos de test o evaluaciones que nosotros hacemos los candidatos, y ya a contar de mañana empezamos a ver eso de manera más práctica. Y también, como evaluación formativa de esta semana, vamos a hacer algo distinto. Generalmente la evaluación formativa estaba en el aula, ahora vamos a hacer una evaluación formativa que va a ser un poco más práctica, ¿ya? Entonces yo les voy a, una vez terminando la clase, les voy a dar las instrucciones para que trabajemos con un test de personalidad que se llama Profesor DISC. se queda pegado. Se estaba quedando pegado, profe. ¿Hace mucho rato? No tanto, pero... Solo cuando empezó a hablar de la unidad Ya. formativa, de la tarea formativa.
Ya. Ya. Espero que no tener más problemas. Ya. Entonces, lo que yo les comentaba respecto a la evaluación formativa esta semana, lo que nosotros vamos a hacer va a ser distinto a lo que hemos hecho en las semanas anteriores respecto a que ustedes encontraran, por ejemplo, un foro o algún cuestionario en el aula, sino que ahora lo que vamos a trabajar en un test proyectivo, ¿ya? Todos, ¿ya? Y yo lo que voy a hacer, se los voy a hacer llegar una vez terminada la clase. Vamos a trabajar con un test que se llama DISC, ¿ya? Ese test, yo me imagino que varios de ustedes lo conocen, es un cuestionario que es autoadministrado, o sea, uno se lo entregan y uno mismo lo completa, y es un test de personalidad. Entonces, hoy día yo se los voy a entregar para que ustedes lo completen, ¿ya? Como si fueran candidatos. Mañana lo vamos a revisar, porque hay que hacer una tabulación, hay que sumar los puntajes, etcétera, y el miércoles vamos a hacer el gráfico y vamos a definir los resultados del test. Entonces, también vamos a ir trabajando toda esta semana en la aplicación de un test de personalidad, que es el TIS, que yo creo que es el que más se usa porque para las entrevistas masivas generalmente nos ayuda mucho, ¿ya? Eso va a ser lo que vamos a ver durante esta semana. Entonces, hoy día principalmente vamos a ver los tipos de entrevistas y los tipos de evaluaciones que se hacen a los candidatos, ¿ya? Y al final les voy a dar las instrucciones de cómo vamos a trabajar con esta evaluación formativa, ¿ok? Voy a compartir la pantalla. Ok, entonces, resumen, llegamos a la fase de selección, que como les decía, es la unidad número 3 de nuestra asignatura, ¿ya? ¿Cómo llegamos acá? Primero, recuerden que teníamos una fase de planificación, donde calculábamos la dotación y en el fondo estimábamos la demanda de personas que nosotros íbamos a tener en un corto tiempo, ¿ya? Y los puestos en el fondo que nos iban a demandar la Profe, se organización. queda pegado. ¿Me estoy quedando pegado de nuevo? No se le escucha. Ya. Denme un minuto, 2 minutos, ¿ya? No se entiende nada, profe. Voy a hablar por el chat. Bueno.
Ya, ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿No me pego? Sí, se escucha. Se escucha bien, profe, y lo vemos. Ya, qué bueno. Ojalá que no se quede pegado porque tuve que radicar a todos los que estaban acá en el clip. Ya. Entonces, estábamos en... le estaba comentando lo de la evaluación formativa de esta semana. Yo les estaba diciendo que vamos a hacer algo distinto a lo que hemos realizado en las últimas semanas porque no va a ser un foro ni va a ser un cuestionario, sino que vamos a trabajar con un test, ¿ya? Un test proyectivo que se llama DISC, y yo se los voy a dejar hoy día enviado la hoja de preguntas, que es la hoja que el candidato responde, ¿ya? Y es la hoja que nosotros le entregamos al candidato para que él de manera autónoma lo pueda responder, ¿ya? Eso yo se lo voy a dejar enviado hoy día y mañana yo les voy a hacer llegar la hoja de respuestas, porque después los puntajes que ustedes tengan, la idea es que ustedes lo completen como si fueran candidatos, los vamos a sumar. Y el día miércoles vamos a graficar y vamos a obtener los resultados. Entonces vamos a trabajar de manera formativa con un test también relacionado con lo que tiene que ver con test de personalidad. Y hoy día ya he empezado a ver directamente lo que tiene que ver con reclutamiento, perdón, con selección, con la fase de selección. ¿Ya? Eso es lo que estábamos proyectando al momento en que se me cortó la señal. Ya, súper. Entonces, yo les decía que llegamos a la fase de selección. ¿Cómo llegamos a la fase de selección? Primero, pasamos por el proceso de planificación, donde nosotros estimábamos la demanda de personas que íbamos a necesitar y eventualmente calcular las dotaciones que requería la organización para poder operar, ¿cierto? También en esta misma fase nosotros trabajamos y vimos lo que era el descriptor de cargo, ¿ya? Donde en el fondo el descriptor de cargo trabajábamos en función de definir cuál es el perfil de la persona que tiene que ocupar ese cargo, ¿ya? Entonces, esa era la primera fase que fue lo que vimos durante la primera semana, que fue la fase de planificación. La semana pasada vimos lo que era reclutamiento, que es todo este proceso, la fase que tiene que ver con la captación de candidatos para pasarlos al proceso de selección, ¿ya? Recuerden que vimos los tipos de reclutamiento, los tipos de reclutamiento interno, reclutamiento externo, ¿ya? Y también vimos también los planes de sucesión que estaban dentro del reclutamiento interno, y también repasamos la forma que nosotros podíamos hacer reclutamiento externo a través de tres instrumentos. El currículum principalmente, que es la carta de presentación que tiene el candidato ante nosotros cuando somos reclutadores, el perfil de cargo, ¿ya? Que es el instrumento que abre el proceso de selección, ¿ya? Y que en el fondo define cuál es el perfil del candidato que nosotros vamos a buscar, y la publicación del aviso, que en el fondo es la publicación, valga la redundancia, la socialización de la búsqueda del candidato que nosotros estamos buscando, ¿ya? Hasta ahí llegamos la semana pasada, nos quedó pendiente el tema del filtro curricular, eso lo vamos a ver entre mañana y el día miércoles, y una vez que nosotros ya tenemos la base de candidatos suficiente, donde podemos ya filtrar candidatos y poder empezar a seleccionar, es cuando pasamos a la fase de selección, ¿ya? Y esto hace referencia al inicio del nuevo proceso. ¿Ya? Cerramos la fase de reclutamiento cuando nosotros ya contamos con la base de candidatos pertinentes para poder evaluar posteriormente. ¿Ya? Después de que hacemos el filtro curricular, cerramos la fase de reclutamiento e iniciamos lo que es la fase de selección. ¿Ya? Eso es lo que vamos a comenzar a ver hoy día. Y cuando nosotros vamos a realizar un proceso de selección, tenemos que tomar ciertas definiciones, ¿ya? ¿Qué tipo de entrevista vamos a hacer? Porque no existe solo un tipo de entrevistas, existen muchos tipos de entrevistas y generalmente esas definiciones se dan en función del tipo de cargo que nosotros vamos a reclutar, ¿ya? Al igual que qué tipo de pruebas, qué tipo de evaluaciones, qué tipo de test vamos a aplicar al candidato. También eso lo tenemos que definir o planificar en función del cargo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Eso con respecto a lo que vamos a ver hoy día con respecto a la parte introductoria. Entonces, con respecto a lo que tiene que ver con selección, ¿ya? Nosotros, la primera definición que tenemos que tener es el tipo de entrevista que nosotros vamos a realizar, ¿ya? En ese sentido, por lo menos las que ustedes están viendo en pantalla son las 4 más utilizadas, ¿ya? No hay nada en No se ve pantalla, nada en profe. pantalla. Ahí no ven, ahí están bien, ahí no ven mi pantalla. ¿Se ve usted nomás, No, profe? profe, lo vemos usted nomás, no. Ahí sí la ven, ¿cierto?
Ahí sí, profe. Ahora sí, profe. Ya, perdón. Sí, profe. Entonces, lo que yo les comentaba, la primera definición que nosotros tenemos que tener son los tipos de entrevista que vamos a utilizar, ¿ya? Y en ese sentido, estos 4 tipos de entrevistas que ustedes ven son los que más se utilizan, ¿ya? Y como les digo, eso lo vamos a ver en función del cargo que viene en la siguiente lámina. El primer tipo de entrevistas son las entrevistas de tipo masivo, ¿ya? Cuando hablamos de entrevistas masivas, estamos hablando de que podemos entrevistar de una sola vez en una misma sala quizás a 30 personas, ¿ya? Y obviamente esto se aplica cuando necesitamos contratar a una cantidad importante de candidatos y no tenemos tanto tiempo. Y a la vez, el cargo en sí no es de tanta complejidad que tengamos que hacer una evaluación individual, sino que más o menos las habilidades que se requieren para el cargo son susceptibles de evaluar en una evaluación grupal, ¿ya? Entonces, estos procesos generalmente se dan cuando necesitamos cubrir cargos que son de carácter masivo, por ejemplo, cargos a nivel operativo, de ventas, de promociones, etcétera, donde generalmente la dotación que necesitamos es mucha. ¿Recuerdan que la semana pasada veíamos la pirámide del reclutamiento? Donde la base era como la parte fundamental, porque desde ahí, desde la cantidad de currículum, de candidatos que nosotros recibíamos, podíamos seguir avanzando en el resto del proceso, ¿ya? Y cada vez que íbamos avanzando en el proceso, la cantidad de candidatos iba disminuyendo, por eso era una pirámide, ¿ya? Entonces, para estos procesos que son masivos, generalmente debemos contar con una cantidad importante de candidatos, ya sea, tenemos que, por ejemplo, entrevistar en un proceso masivo, perdón, tenemos que seleccionar en total a unas 30 personas para que ingresen a trabajar, deberíamos por lo menos quizás citar a entrevistas unos 300, ¿ya? En esos volúmenes, digamos, considerando que generalmente también en estos cargos hay mucha rotación de personas, ¿ya? Entonces, para cuando se den esas situaciones, tenemos que hacer cargos masivos, ¿ya? En segundo lugar, está la entrevista individual, que esa es la entrevista que más se utiliza, y yo creo que quizás todos hemos pasado por algún proceso de entrevista individual, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza la entrevista individual? Cuando queremos indagar un poco más profundamente en la experiencia del candidato, ¿ya? O sea, ya no solamente necesitamos como saber ciertas habilidades generales y la disponibilidad del candidato, sino que ya en este caso tenemos que, obviamente, conocer al candidato un poco más en profundidad en el sentido de saber de su experiencia laboral, de su formación académica, etcétera, ¿ya? Generalmente la entrevista tiene ese objetivo, no busca más allá de eso, sino que es como tener un primer acercamiento al candidato y también conocer un perfil general ya personalmente. Un poco más allá de lo que puede decir el currículum en el fondo, es como conocer al candidato frente a frente y poder en el fondo hacer las preguntas respecto a su experiencia laboral, a sus antecedentes académicos, etcétera, ¿ya? Para eso es la entrevista individual. Y es como les digo, generalmente el tipo de entrevista que más se utiliza en los procesos de selección, ¿ya? La cantidad de entrevistas va a depender del cargo, ¿ya? Por lo general, cuando son entrevistas masivas, una sola entrevista que se hace, quizás se aplica algún test y no hay más proceso, digamos. Cuando los cargos requieren de mayor complejidad, cuando los cargos ya son de tipo administrativo en adelante, se sugiere la entrevista individual y por lo general se hace más de un tipo de entrevista, ¿ya? Se parte con una entrevista que siempre parte por nosotros, ¿ya? Por recursos humanos, somos los primeros que entrevistamos por lo general. Y después siempre hay una segunda o quizás tercera, cuarta entrevista con las otras áreas que también estén participando del proceso, ¿ya? Eso como paréntesis. La entrevista de panel es cuando hay varios entrevistadores y solo un candidato, ¿ya? Esta es básicamente cuando el tipo de cargo es muy complejo, un especialista, algo muy técnico, y requiere de una evaluación desde distintas miradas, ¿ya? Entonces, hay muchas personas que participan de estos procesos, que como les digo, son cargos muy especializados, que no solo a veces requieren la mirada de recursos humanos, por ejemplo, desde la evaluación de las competencias, sino que también requieren a veces la mirada de un experto con los conocimientos a nivel técnico que tiene que tener la persona, ¿ya? Y por último, las entrevistas por competencia. Este tipo de entrevistas son diferentes a las anteriores 3, ¿ya? Porque generalmente la entrevista masiva, la individual o la entrevista de panel, es un pregunta-respuesta sobre experiencia laboral, sobre antecedentes académicos, etc. Entonces las preguntas son, ¿cuál fue tu última experiencia? ¿Qué estudiaste? Y el candidato va respondiendo en función de su experiencia, etc., ¿ya? Las entrevistas por competencias son distintas porque a lo que apuntan es a
poder evaluar a través de preguntas presencia o ausencia de las competencias que nosotros estamos buscando en el candidato, ¿ya? Entonces, ya las preguntas no son cuéntame tu experiencia, sino que son de simulación de casos, por ejemplo. Al candidato lo colocan en una situación, lo que se evalúa es cómo responde el candidato a esa pregunta. Entonces, por ejemplo, una pregunta de una entrevista por competencia podría ser, supongamos que le dicen al candidato, tú eres el jefe de un área de recursos humanos y 2 personas de tu equipo tuvieron un conflicto. ¿Cómo lo solucionaría? ¿Ya? Esa es una pregunta de entrevista por competencia, porque si se fijan ya no le están preguntando sobre la experiencia, sobre su antecedente académico, sino que le están preguntando cómo la persona resolvería cierta situación, ¿ya? Entonces, la respuesta a esa pregunta nos daría evidencia si la persona tiene la competencia o no que nosotros estamos buscando, ¿ya? Por eso es distinta a las otras 3 preguntas, porque ya no va a una experiencia, la biografía o la experiencia del candidato, sino que por el contrario, busca evidenciar cosas ya más de vivencia. Por eso lo coloca el candidato en ciertas situaciones, ¿ya? Esos son los 4 tipos de entrevistas que más se utilizan. Ahora, estos 4 tipos de entrevistas, como yo les comentaba, los tenemos que definir en función del tipo de cargo que nosotros estamos buscando. Cuando hablamos de entrevista masiva, generalmente estamos hablando de cargos de carácter más operativo, ¿ya? Que no requieren de mucha calificación, por algo también son susceptibles de poder evaluar de manera masiva, ¿ya? Porque no tenemos que evaluar tanto los candidatos, sino que requieren de una calificación que la podemos evaluar a nivel masivo, ¿ya? Y que obviamente necesitemos mucha cantidad de candidatos en un poco tiempo. La entrevista individual la vamos a aplicar desde cargos administrativos hasta cargos de liderazgo, ¿ya? Generalmente ya personas que tienen cierto grado de responsabilidad tienen que pasar por un tipo de entrevista individual. Tenemos que conocer un poco más al candidato. Las entrevistas de panel, como les comentaba, son cargos técnicos muy especializados, que no solo requieren la expertise de recursos humanos como nuestra expertise, lo que tiene que ver con selección de personas, sino que también requiere de que si estamos buscando una persona técnica en un área especializada, ¿ya? Esa persona, hay una persona de la misma área que también lo evalúe, ¿ya? Dentro de este panel de expertos, en el fondo, para tener una mirada más completa, más holística del candidato, desde sus habilidades conductuales, desde sus habilidades blandas, hasta sus competencias más técnicas, ¿ya? Generalmente estos cargos, digo, son, no sé, cuando hay trabajos que tienen que ver con la minería, con ingeniería, o ya con ciencias exactas, por ejemplo, se utilizan este tipo de entrevistas de panel, ¿ya? Y por último, las entrevistas de competencias por lo general se utilizan para cargos de jefatura y gerencia, ¿ya? Estas entrevistas que yo les comentaba, que ponen al candidato en un cierto caso, principalmente se utilizan para cargos de jefatura y gerencia, pensando en que ya no solo en estos cargos se busca lo técnico, se busca el saber hacer cosas, sino que también se busca mucho de la habilidad conductual, de la competencia conductual, de esas competencias que solamente los jefes pueden tener, y obviamente este tipo de entrevistas nos permiten evaluar que las personas que están optando a cargos de liderazgo tengan estas competencias, ¿ya? Esos son los tipos de entrevistas en función del cargo que nosotros estamos buscando. Ahora, no solamente hay entrevistas, también hay otros procesos, ¿ya? Uno que es bastante frecuente, que se utiliza generalmente desde mandos medios arriba, es el Assessment Center, ¿ya? Nosotros en recursos humanos utilizamos muchos términos en inglés, ¿ya? Y es parte de nuestro lenguaje, porque son términos que si los tradujéramos al castellano no tendrían una traducción literal, ¿ya? Entonces hay muchos términos como Assessment Center, uno de estos, Headhunting, Outsourcing, Outplacement, que están en inglés, pero que son parte de nuestro lenguaje y es bueno que los vayamos internalizando, ¿ya? Entonces yo les voy a dar los términos generalmente en inglés para que también ustedes lo vayan conociendo cómo se dicen a nivel de lenguaje técnico de recursos humanos. Cuando hablamos de Assessment Center, hablamos de un centro de competencia, ¿ya? Se parece a la entrevista por competencia, pero no es lo mismo, ¿ya? Porque ya no se trata de preguntarle al candidato qué haría en una cierta situación, ¿ya? Sino que ya es directamente colocarlo en una situación para ver cómo el candidato va a reaccionar frente a una pregunta nueva, frente a una situación que no maneja, etcétera, ¿ya? Para poder evaluar si la competencia que nosotros estamos buscando está presente o está ausente en el candidato, ¿ya?
Entonces, cuando hablamos de centro de competencia o de assessment center, hablamos de un proceso que implica colocar al candidato en una situación simulada, ficticia, o no necesariamente ficticia, en muchos casos puede ser real, de que el candidato efectivamente lo colocan a desempeñar las funciones o el cargo que tiene que desempeñar para ver cómo se desempeña, ¿ya? Y le colocan una serie de ejercicios, de situaciones que en el fondo permiten evaluar si el candidato, como les digo, tiene o no la competencia que nosotros estamos buscando a través de este centro de competencia o este assessment center. Les voy a comentar un caso personal de un assessment que me tocó hacer en una ONG que trabajé yo, que se llama World Vision, que es una ONG que se encarga de protección de la infancia, y donde yo estaba a cargo de recursos humanos y teníamos que buscar al director nacional, ¿ya? Se había quedado el vacante del cargo de la jefatura máxima que tenía la organización y teníamos que buscar un director nacional, ¿ya? Teníamos 3 candidatos que habían llegado a la fase final, que eran en términos de perfil técnico seco, eran personas que tenían magíster, doctorado, habían estudiado afuera, habían sido directores de empresas, hablaban inglés, manejaban herramientas, no sé, los tipos técnicamente eran secos, ¿no? En ese sentido no había mucho que decir en cuanto a sus competencias técnicas, ¿ya? Pero una de las competencias que tenía que tener el cargo era que tenía que estar en sintonía con los niños, y en este caso con los niños vulnerables, que eran con los que trabajaba la fundación, ¿ya? Y esa competencia, claro, ¿cómo la podíamos evaluar? La evaluamos a través de precisamente un assessment center, ¿ya? Y lo que hicimos fue llevar a estos 3 candidatos a nuestra oficina que estaba en la comuna de La Pintana, ¿ya? En un sector bien vulnerable de la comuna de La Pintana, donde también estaban los niños que iban a ese centro comunitario, donde trabajábamos nosotros, ¿ya? Y generamos una serie de instancias de participación entre estos candidatos y los niños, ¿ya? Entonces, ¿qué mejor forma de ver el vínculo que tenía el candidato con los niños vulnerables, poniéndolo en directa relación con ellos, en el fondo viendo cómo reaccionaba con ciertas preguntas, obviamente, ¿ya? Y siempre me acuerdo de una pregunta que me acuerdo que un candidato lo dejó plop, que una niña le pregunta a los candidatos que si ellos quedaran seleccionados para el cargo, ¿qué harían para que sus papás trabajaran menos y pasaran más tiempo en la casa? Una pregunta que nosotros no teníamos preparada y que obviamente los candidatos quedaron como chutas. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de ejemplos que yo le estoy comentando se pueden dar y efectivamente permiten ver si hay competencia o no, ¿ya? En resumen de este cuento es que ninguno de los 3 candidatos que llegó quedó seleccionado. ¿Por qué? Porque en ese contacto con la niñez vulnerable, nosotros nos dimos cuenta que no tenían ningún vínculo, no estaban en sintonía con ellos. Ellos son personas muy técnicas, pero que venían de la burbuja, como se dice, y no tenían ningún vínculo con cómo relacionarse, cómo trabajar con la niñez vulnerable. Entonces, obviamente, a un cargo que trabaja, de una ONG que trabaja en eso, esa competencia era fundamental. Y los candidatos podían ser muy técnicos, pero si no tienen esa competencia, no servían para el cargo. Y el resumen que ese assessment center nos permitió definir que ninguno de esos candidatos tenía las competencias y tuvimos que abrir el proceso nuevamente, ¿ya? Eso como ejemplo práctico de cómo se realiza este tipo de assessment center o centro de competencia, ¿ya? Y otro tipo de herramientas que se está utilizando ahora, que obviamente es muy entretenido, tiene que ver con la gamificación, ¿ya? Cuando hablamos de la gamificación tiene que ver con gamers, con juegos, ¿ya? Donde algunas empresas ponen en sus procesos de selección juegos con los candidatos en el fondo, y también miden competencia, ¿ya? Y como yo les coloco ahí algunos ejemplos, por ejemplo, le hacen rompecabezas, ¿ya? Por ejemplo, si citan a 4 candidatos y les pasan un rompecabezas, no sé, de 1000 piezas, ya, tienen 2 horas para poder resolverlo. Mientras al otro lado está el psicólogo detrás de un vidrio observando quién es el primero que se estresa, quién es el primero que colapsa, quién toma las decisiones, quién es el que lidera, quién es el ordenado. Entonces, el hecho lúdico, el juego de armar un rompecabezas evidencia competencia, ¿ya? Entonces también se realiza, ¿ya? Y yo también he visto algunos videos, no he participado, pero he visto algunos videos donde también utilizan paintball, que es este juego de simulación de guerra donde la gente se dispara pelotas de pintura, también como parte de un proceso precisamente porque permite ver la capacidad de trabajo en equipo, la solidaridad, cuando buscan trabajo colaborativo, por ejemplo, quién es más solidario, quién es más individualista, quién es más egoísta,
quién toma el mando, quién cuida a los demás, etcétera. Entonces, también son situaciones de juego que uno podría pensar que, claro, no tendría mucha relación, pero sí, porque efectivamente en estas situaciones que se empiezan a generar una situación no controlada, digamos, es ver precisamente una buena instancia para evaluar a los candidatos cómo se desempeñan en situaciones nuevas, no esperadas. Entonces, también se han incorporado, incluso algunas empresas tienen hasta videojuegos, literalmente videojuegos que son parte del proceso de selección, ¿ya? No se utiliza mucho, acá en Chile muy poco, pero sí se hace, digamos, sobre todo lo que tiene que ver a veces con juegos de mesa, temas así que efectivamente algunas consultoras principalmente lo utilizan como parte de sus procesos de reclutamiento. Y, bueno, eso es lo que tiene que ver básicamente con técnicas para conocer, evaluar competencias del candidato. Pero otra parte fundamental siempre es la evaluación psicológica, ¿ya? Que es un proceso distinto, ¿ya? Realmente hay un proceso de entrevista, un proceso de assessment center, algún tipo de evaluación, pero por lo general los procesos de selección van acompañados por una evaluación psicológica, ¿ya? Cuando hablamos de evaluación psicológica son básicamente pruebas que no se diseñaron para esto, ¿ya? Son pruebas que vienen desde la psicología clínica, que originalmente se utilizaban para otras cosas, ¿ya? Para no sé, identificar ciertas patologías, etcétera, pero que la psicología laboral los toma y lo incorpora a los procesos de selección, lo acomoda en algunos casos, le da algún cambio al formato y lo empieza a utilizar en este proceso, ¿ya? Porque también es importante tener eso claro. Y generalmente todos estos test y estas evaluaciones psicológicas no se han creado directamente para eso, con fines de evaluación laboral, sino que vienen desde lo clínico y se han adaptado a estos procesos de selección, ¿no? De hecho, son muchos de los tests que nos hacen a veces en las entrevistas son versiones más acotadas, ¿ya? Por ejemplo, el test de Rorschach, que es el test de las imágenes, donde uno le preguntan qué ven, y uno les presenta una serie de imágenes como el que están viendo en la pantalla. Por lo general en una entrevista, no sé, cuando lo aplican, aquí ya no se debería aplicar, pero cuando se aplica, no sé, puede durar 15 a 20 minutos. No obstante, cuando un psicólogo clínico lo aplica, puede estar 3 horas con un paciente, ¿ya? Esa es la diferencia. Hay algunas adecuaciones al proceso laboral, digamos, de selección, ¿ya? Y generalmente estas evaluaciones psicológicas van a buscar dos cosas. Primero, identificar rasgos de personalidad, cosas muy superficiales que den ciertas luces de la personalidad que tiene el candidato. No va a hacer un análisis muy profundo, ¿ya? No está evaluando patología, sino que está identificando rasgos de personalidad. Y también puede evaluar competencias, ciertas aptitudes, ciertas habilidades, ¿ya? Eso es lo que hace la evaluación psicológica, ¿ya? Ese es su objetivo, complementar el proceso de entrevistas. Es un insumo más, ¿ya? No pasa a ser como digamos, el único criterio para definir un candidato. Es uno más, ¿ya? Porque ahí sumamos el currículum, está la entrevista, está la evaluación psicológica, está la entrevista con la jefatura, hay una serie de procesos que influyen, ¿ya? No solamente la evaluación psicológica es importante, generalmente lo que viene a ser la evaluación psicológica viene a ser un complemento, ¿ya? Para entregar más información respecto ya a los aspectos psicológicos del candidato. Y ahora lo que vamos a ver son los tipos de evaluación psicológica que existen, ¿ya? Porque obviamente dependiendo del foco del candidato, del objetivo, existen distintos tipos de test, ¿ya? El primero es los test de inteligencia, ¿ya? Hablando de test de inteligencia no tiene que ver con evaluar la inteligencia del candidato, sino que lo que hace es identificar, por ejemplo, si el candidato tiene quizás más facilidad para resolver problemas matemáticos o tiene quizás más facilidad para poder redactar un texto, ¿ya? Es para identificar ciertas habilidades, ¿ya? Y bueno, los test que más se utilizan son los que ustedes están viendo ahí en pantalla. Yo creo que el Raven y el Weights son los que generalmente se más utilizan. Y que por lo general son tests que corresponden a cuestionarios que se le entregan al candidato con ciertos problemas. Como les digo, pueden ser matemáticos, donde el candidato tiene que resolver algún tipo de problema en una cantidad de tiempo, o puede ser de tipo verbal, por ejemplo, donde el candidato tenga que hacer asociación de términos, ¿ya? O buscar sinónimos, etc. Y generalmente estos test son con tiempo, precisamente porque buscan ver cómo el candidato reacciona en un escenario bajo presión por lo general a una nueva tarea, a un nuevo desafío. Y eso es lo que buscan medir, ¿ya?
Esos son los test de inteligencia que no son los más utilizados, pero se utilizan para algunos cargos. Generalmente se utilizan mucho por lo que tiene que ver con gente que maneja números, ¿ya? O sea, procesos de selección de contadores, de financieros, de ingenieros. Yo creo que más de algún test de estos se le aplica a los candidatos, ¿ya? Ahora también están los test de aptitudes, ¿ya? Acá estamos, cuando hablamos de aptitudes, en el fondo tiene que ver con mis habilidades. ¿Dónde me siento más cómodo? ¿Qué se me hace más fácil? ¿Ya? Obviamente no todos tenemos las mismas aptitudes y a algunas personas se les puede hacer más fácil quizás realizar una operación matemática y a otras personas se les puede hacer más fácil quizás hablar en público, ¿ya? Son distintos tipos de aptitudes que cada cargo requiere un cierto tipo de aptitud, ¿ya? Y estos tipos de test efectivamente nos permiten comprobar si el candidato tiene o no tiene estas aptitudes, que generalmente se clasifican en la siguiente. Verbales, que tienen que ver obviamente con habilidades de tipo comunicacional, ¿ya? Puede ser verbal, escrito, oral, etc. Numéricos, que tiene que ver básicamente con razonamiento matemático. Aptitudes espaciales o mecánicas, que principalmente hacen referencia a trabajos que requieren de cierta motricidad, de cierta capacidad física, quizás en algunos casos, también tiene que ver para trabajar en ciertas situaciones complejas. Por ejemplo, una persona que sea claustrofóbica no podría trabajar en minería, ¿ya? Trabajando en una mina, por ejemplo. Ese tipo de aptitudes también, ciertas capacidades que tienen que ver a veces también con lo físico, de trabajar en altura, o en algunos casos también de trabajar bajo presión, ¿ya? Que para algunos cargos trabajar bajo presión es la tónica del día a día, y que obviamente requieren una persona que sepa tolerar bien la presión del día a día, ¿ya? Y aptitudes administrativas, ¿ya? Cuando hablamos de aptitudes administrativas tiene que ver, por ejemplo, con ordenar, archivar. Hay también pruebas que se encargan de eso, por ejemplo, que hay ejercicios prácticos donde al candidato se le entregan, por ejemplo, una serie de archivos y el candidato lo tiene que ordenar de acuerdo a ciertos criterios, ¿ya? Lo que miden es cuánto tiempo se demora. Obviamente una persona con aptitudes administrativas altas, digamos, se demoraría muy poco tiempo en ordenar una serie de archivos de acuerdo a una instrucción que se le dé, ¿ya? Básicamente eso apuntan los test de aptitudes, a definir si el candidato tiene las aptitudes que el cargo requiere. Y los que más se utilizan, y los que en general son transversales a cualquier proceso de selección, son los test de personalidad, ¿ya? Que como les decía al inicio de esta parte, no son test que vayan a evaluar al candidato a nivel profundo, sino que lo que buscan es identificar rasgos de personalidad que en el fondo nos permitan predecir cómo el candidato se desempeñaría en una cierta situación futura. Y en el fondo eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos este tipo de evaluación, ¿ya? Buscar evidencia de que el candidato tiene la competencia que el cargo requiere, ¿ya? Buscar la evidencia que evidencie que el candidato tiene esa habilidad que le va a servir de mucho cuando ocupe el cargo, ¿ya? A eso apuntan los tipos de test psicológicos, y en este caso particularmente los test de personalidad, ¿ya? Y obviamente la personalidad también está muy asociada al cargo, ¿ya? No todos los cargos pueden necesitar mismos tipos de personalidades, ¿ya? Obviamente si hablamos de cargos más comerciales, por ejemplo, el tema comunicacional, el tema capacidad de negociación, el tema persuasión, son fundamentales, ¿ya? En cambio, si hablamos de un trabajo más administrativo, que tenga que ser más riguroso, estas competencias comunicacionales la verdad no son tan relevantes, pero sí pasan a ser importantes, que quizás la persona sea más prolija con los datos, sea ordenada, tenga un buen control, etcétera, ¿ya? Entonces, básicamente, los test de personalidad apuntan a eso, a identificar esos rasgos de personalidad que tiene el candidato y que nos van a permitir ver si van en línea con lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora, como yo les comentaba, en la evaluación formativa. Vamos a trabajar en lo que tiene que ver con un test de personalidad. También están los test proyectivos. Esto, a diferencia de los test de personalidad, son un poco más profundos, ¿ya? Apuntan a buscar en el candidato quizás cosas un poquito más profundas de lo que puede tomar un test, un cuestionario, por ejemplo, autoadministrado, ¿ya? Y generalmente también van acompañados de un proceso psicólogo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, generalmente los test de personalidad son cuestionarios que al candidato se le entregan y el candidato lo responde solo. Cuando hablamos de test proyectivos, generalmente hay un psicólogo que va guiando este proceso, ¿ya? No necesariamente en todos los casos, ¿ya? El que más se utiliza, por lo general, es la persona bajo la lluvia, ¿ya? ¿Y por qué el que más se utiliza?
porque es el más barato, simple y rápido de revisar, ¿ya? Porque el psicólogo con una inspección visual puede identificar algunos rasgos, ¿ya? Pero también hay otros tipos de test proyectivos, ¿ya? Ahí entramos, por ejemplo, al Rorschach, que es el test de las imágenes, que también ustedes lo están viendo ahí en pantalla, está el Lucher, que es el de los colores, donde al candidato se le preguntan cuáles son los colores que le gustan en una serie de colores y una libreta que va avanzando y que es aproximadamente un test que dura 10-15 minutos en su aplicación, ¿ya? Y que sí, estos test, como les digo, ya abordan aspectos que son un poco más profundos de personalidad, ¿ya? Y que efectivamente ya pueden determinar ciertos rasgos que ya son más estructurales en la persona, ya que no son tan superficiales, sino que ya definir si una persona tiene algún patrón de conducta muy bien definido, etc. ¿Ya? Y se utilizan principalmente para cargos de mando medio, administrativo en adelante, ¿no? Cuando es relevante conocer aspectos, como les digo, que ya no solamente son de la personalidad más superficiales del comportamiento, sino que ya son elementos más estructurales, que son más internos del candidato, ¿ya? Esos son los test proyectivos. Y a ver, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la revisión de la tarea formativa de esta semana, ¿ya? Y como les señalaba en un principio, tiene que ver con la aplicación de un test de personalidad que se llama DISC, ¿ya? Y ahora se los voy a mostrar tanto en qué consiste el test como el mismo formato, digamos, que yo les voy a enviar para que ustedes lo puedan responder y trabajar durante la semana, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, hoy día, una vez terminada la clase, les voy a enviar un correo donde les voy a juntar esta PPT y también les voy a hacer llegar la hoja de preguntas, ¿ya? Para que ustedes, como candidatos, respondan el test, ¿ya? Mañana les voy a enviar la hoja de respuestas para que en función de lo que ustedes respondan hoy día, mañana lo pasen a la hoja de respuesta y hagamos la suma de los puntajes, ¿ya? Porque para poder llegar al análisis final tenemos que ordenar los puntajes, eso lo vamos a ver mañana. Y el miércoles vamos a graficar los resultados y analizar los resultados, ¿ya? La idea es que ustedes trabajen consigo mismos durante esta semana en la aplicación de este test, ¿ya? Por una parte, para que también les pueda servir de autorreferencia de cuáles son los resultados y cuáles son sus rasgos de personalidad más marcados, porque en el fondo lo que apunta a este test precisamente es a definir cuáles son los rasgos de personalidad más presentes que tiene el candidato, ¿ya? Para como un ejercicio de autoconocimiento que nunca es malo, ¿ya? Generalmente nosotros nos conocemos bien, pero a veces hay cosas que estos tests nos ayudan mucho a definir, sobre todo en las cosas que tenemos que mejorar, ¿ya? Yo estoy seguro que si le pregunto a ustedes por su fortaleza, me podrían enumerar 7, 8, 10 fortalezas, pero si les pregunto por sus debilidades, ahí cuesta un poquito más, ¿ya? Se cuesta un poquito ver sus debilidades y a veces este tipo de test nos ayuda más que a ver debilidades a identificar las brechas, cuáles son los aspectos a mejorar que nosotros tenemos. Entonces, por una parte, aprovechemos esta instancia para hacer eso, digamos, para aplicarnos este test de manera autónoma y nosotros poder evaluar cuáles son nuestros rasgos de personalidad más marcados, pero también por el lado técnico de irnos relacionando ya con este tipo de test, ya que obviamente ustedes, como les digo, los van a aplicar, porque yo diría que el DISC es una de las herramientas que más se utiliza, por ejemplo, en las entrevistas masivas, porque es fácil de responder, o sea, al candidato se le dan 5 minutos para que responda, y fácil de revisar también. Entonces también permite evaluar una gran cantidad de candidatos en poco tiempo, por eso se utiliza harto y lo más probable es que ustedes lo utilicen quizás desde su práctica laboral. Por eso lo vamos a empezar a revisar desde ya. ¿En qué consiste este test? ¿Ya? Se llama DISC por sus iniciales, ¿ya? Y cada inicial significa un rango de personalidad, ¿ya? Les voy a explicar un poco en qué consiste, ¿ya? Como yo les comentaba, este test es un test de personalidad que apunta a identificar los rasgos de personalidad más marcados que tiene el candidato, ¿ya? Y que se mueven en estos 4 cuadrantes: decisión, interacción, serenidad y cumplimiento, ¿ya? Que a su vez generan 2 ejes, ¿ya? Hay un eje vertical, que ustedes ven, que va desde introvertido en la parte inferior a extrovertido en la parte superior, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que va desde una persona que es más reservada, no muy buena para hablar, como un polo de este continuo, y al otro extremo tenemos
una persona que es extrovertida, que siempre está afuera, que no tiene mucho filtro, que se comunica generalmente se está comunicando con todo, etc. ¿Ya? Y tenemos otro eje que es horizontal, ¿cierto? Que va desde la izquierda en lo racional, a la derecha a lo más sentimental. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que están del lado racional son personas que son más calculadoras, por decir de alguna forma, ¿ya? Son personas que siempre están sacando cálculos, costos-beneficios y que son más lógicos y que son más reflexivos, ¿ya? Versus una persona más sentimental que se orienta más por las personas, ¿ya? Por la relación, por la afectividad, por la emotividad, etc. ¿Ya? Entonces, en este continuo que se genera acá, entre ser extrovertido e introvertido, y entre ser racional y ser sentimental, se dan una serie de tipos de personalidades que están asociados a cada uno de los cuadrantes. ¿Ya? Entonces, si se fijan, en el cuadrante D, donde se nos juntan la variable racional y extrovertido, tenemos los tipos de personalidad: decidido, competitivo, exigente, agresivo, brusco, arrogante. ¿Ya? Es decir, acá son personas que son muy racionales, pero que a la vez también son muy sociables, son muy de afuera. ¿Ya? Y son personas que generalmente son competitivas, son exigentes, son decididos, toman decisiones, etc. ¿Ya? Si nos vamos al otro cuadrante, al que está a la derecha, el extrovertido sentimental, tenemos personas que son sociables, más locuaces, vigorosos, persuasivos, etc. ¿Ya? Abajo, donde tenemos el eje sentimental introvertido, tenemos personas que son más calmadas, cuidadosas, modestas, rencorosas, inexpresivas, testarudas, ¿ya? Y en el último cuadrante, donde tenemos lo racional con lo introvertido, tenemos los tipos de personalidad de personas que son precisas, lógicas, disciplinados, reservados, perfeccionistas, cerebrales, ¿ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos este test, estamos viendo en cuál de estos tipos de personalidades que yo le acabo de nombrar se encuentra el candidato y cuáles son los aspectos de personalidad que tienen más marcados, ¿ya? Entonces, al final de la semana, cuando revisemos este ejercicio, ustedes van a tener el resultado de cuáles son sus aspectos de personalidad que están marcados según esta herramienta, ¿ya? Eso con respecto al formato. Yo ahora les voy a mostrar en la hoja de preguntas en sí. ¿Lo están viendo, cierto? Sí. Sí, profe. Ya. ¿Alguien ha hecho este test antes? ¿Le ha tocado responderlo? Sí, yo lo he hecho como 4 veces. Sí, profesor. Ya, lo conocen, ¿cierto? Sí, Sí. Yo no, Sí, profesor. profe. O sea, lo conocen como candidato. ¿Alguien lo conoce desde el otro lado, desde los resultados? No. No. Esa es la idea. Ya, qué bueno que lo conozcan porque les va a ser más fácil responder y también pueden ayudar a sus compañeros a los que no lo han hecho. ¿Ya? Ya, entonces, como yo les decía, yo les voy a mandar esta hoja de preguntas para que ustedes entre hoy día y mañana la respondan. ¿Ya? Y mañana yo les voy a enseñar cómo nosotros la información que tenemos acá la vamos a pasar a una tabla, una pequeña tabla muy simple, donde vamos a sumar a mano, no es nada muy complicado los puntajes que ustedes van a tener. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este test? ¿Ya? Como yo les señalaba, este es un test de personalidad, que en total, en este caso, tiene 28 preguntas. ¿Ya? Voy a bajar un poquito acá. ¿Sí? Si fijan, tiene 28 preguntas. Que van hacia abajo. Ahí está la 1, 2, 3, 4. Así, están enumeradas hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? O qué tiene que hacer un candidato o la persona que lo responda. ¿Ya? Por cada pregunta hay 4 rasgos de personalidad. ¿Ya? En este caso, la pregunta 1, por ejemplo, está entusiasta, rápido, lógico y apacible. Y en las dos columnas que están al lado, si se fijan, dice más y menos. ¿Ya? Lo que tienen que hacer ustedes es, de estas 4 características o rasgos de personalidad, elegir el que más se asocia a usted, el que más se identifica con usted, y elegir otro que sea el que menos se identifica con ustedes. ¿Ya? Es decir, por cada una de las preguntas, tienen que elegir 2. Una que sea la que más lo representa y otra que sea la que menos lo representa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que responder la pregunta número 1 y tuviera que elegir entre entusiasta, rápido, lógico y apacible, yo elegiría quizás más lógico
Esa es la palabra que me siento más cercano, el concepto que me siento más cercano, y con la que menos me siento cercano yo creo que sería apacible. ¿Ya? ¿Se fijan? Es una con más y una con menos por cada una de las preguntas. ¿Ya? Con la 2 lo mismo. Tenemos cauteloso, decidido, receptivo, bondadoso. Por ejemplo, yo creo que soy más decidido, y marco una, pero soy menos receptivo, y marco la otra. Y paso a la siguiente. Y así, ¿ya? Así con las 28 preguntas. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Súper. Bueno, cualquier cosa ahí por el grupo pueden consultar o si no me pueden escribir un correo. Entonces la idea es que terminando esta clase yo le envío la PPT que vimos hoy día, la hoja de preguntas, y usted entre hoy día y mañana lo responden con sinceridad, porque recuerden que ustedes mismos lo van a revisar. A veces cuando uno va a la entrevista, y eso uno no lo debería hacer, pero está lo que se denomina sesgo de deseabilidad, donde a veces uno responde lo que cree que la persona que nos va a evaluar cree que queramos responder, ¿ya? Y a veces no somos sinceros en estas preguntas, ¿ya? Porque obviamente queremos dar una buena imagen, obvio, si nos están evaluando con trabajo. Entonces a veces no somos tan sinceros, yo creo que eso nos pasa un poquito a todos. Pero la idea es que ahora sí lo hagamos de manera sincera, que ustedes respondan en función de cuánto se conocen ustedes mismos. ¿Ya? Eso como el ejercicio formativo que vamos a ir trabajando durante esta semana. ¿Dudas, consultas, aportes, comentarios? Profe, yo tengo una duda. ¿Con la evaluación sumativa de esta semana va a ser un cuestionario individual igual que la semana anterior? Cuestionario individual, el cual va a estar disponible el día jueves, desde el 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, con un solo intento, como les comentaba, y si alguien tiene algún tema, me escribe, yo le habilito un segundo intento. La próxima semana va a ser lo mismo. Lo más probable es que la próxima semana también lo adelantemos. Recuerden que tenemos que cerrar la asignatura antes para los compañeros que se van a examen. ¿Ya? ¿Profesor va a ser con alternativa? ¿Va que diga con varias oportunidades o con solo una? No, pues solo una oportunidad. Por lo que le comentaba al principio de la clase, de que hubo personas que lo hicieron 3 veces hasta que obtuvieron mejor nota, que no era esa la idea. Entonces, ahora va a ser una oportunidad y si a alguien se le cayó el sistema o cualquier cosa, me escribe un correo y yo le habilito una segunda oportunidad. ¿Ya? Disculpe, profesor, ¿desde cuándo va a estar disponible la El jueves. evaluación? El jueves. Porque tenemos clase hasta el miércoles. El jueves no tenemos clases, sino que el jueves van a tener todo el día para poder responder la evaluación. ¿Estamos? ¿Ok? Sí, profe. Sí, profesor. Súper. Sí, Ya, profe, entonces, gracias. estoy mandando la PPT ahora y el test. La idea es que lo respondan, como les digo, entre hoy día y mañana avanzamos con la segunda parte que tiene que ver con la tabulación y la suma de los puntajes del test. ¿Ya? Buenas noches, chicos, que tengan un buen día mañana y nos vemos a las 7 de mañana. Buenas Listo, noches. profesor, gracias. Chao. Buenas noches. Bien. Que descansen. Chau.